En las minas de arena había un campo, en el tiradero de basura, ahí veníamos a jugar fútbol. Olía bien feo, pero veníamos a jugar. El pueblo de Santa Fe, el cual fue fundado por don Vasco de Quiroga en 1532. La fundación fue con el objetivo de dar un lugar a aquellos indígenas que después de la conquista por los españoles habían quedado sin un lugar donde habitar, huérfanos, madres solteras, hijos solos, habían quedado después de la conquista de México. Y elige esta zona al sur poniente de la Ciudad de México, donde se encontraban unos manantiales. Espacio para poder asentar el pueblo hospital, que así le llamaría, para albergar a esa población desprotegida. El pueblo de Santa Fe contaba con protección real y los reyes de España hicieron muchas mercedes reales de donaciones de tierras que hicieron más extensa la población. El pueblo lo ve uno muy pequeño, pero no era nada más la extensión del pueblo, sino la extensión era bastante grande, abarcaba desde San Miguel Tecamachalco hasta las faldas de la Jusco. Cuando yo era pequeño, iba a la escuela Vasco de Quiroga y era muy chica la escuela, pues el pueblo era muy chico, la mayoría del pueblo eran puras milpas. El pueblo de Santa Fe permaneció durante 300 años, muy limitado, muy pequeño. El cuadrado y el círculo, del cubo y la esfera, que se ha transmitido ese símbolo a través de la distancia y el tiempo, que significa la unión de tierra y de cielo. Entonces, ese cuadrado y círculo es tierra y cielo, materia y espíritu. En fin, tiene muchos significados que se fueron transmitiendo a través de la historia, y eso fue la base de mi círculo, pero tridimensional, si lo ven ustedes, por los reflejos que existen y el casquete que cubre los elevadores, parece que hay una esfera dentro de un cubo. Es la idea virtualmente realizada. A través del siglo XIX y principalmente en el gobierno de Porfirio Díaz, que la población va a adquirir una fisonomía diferente. Va a tener una traza ya muy identificada, sus calles van a tener nomenclatura, una serie de servicios urbanos que va a distinguir y va a hacer más pintoresco el pueblo de Santa Fe. Así permaneció mucho tiempo, muchos años todavía, entrado el siglo XX. Para los años 30, Santa Fe seguía siendo una población pequeña. Y en ese tiempo nada más teníamos medio de transporte, había dos tranvías que circulaban de Tacubaya a La Venta, pero en 1953 chocaron para abajo de la Unidad Belén y ahí se acabó, ya los quitaron. Fue hasta principios del siglo pasado cuando se tomó la decisión de dividir a Santa Fe en varias partes. La mayor parte de su territorio forma la actual delegación Álvaro Obregón, parte de la delegación Miguel Hidalgo, parte del Estado de México y parte de la delegación de Tlalpan.
y de Coajimalpa. Teníamos 3 camiones de servicio para que pudiéramos a bajar a Tacubaya o alguna parte de subir para el desierto de los Leones. Y después ya poco a poco se fueron incrementando más camiones, ya se fue haciendo más grande el pueblo. Después ya empezaron a tirar para lo del metro, toda la gente se vino para acá y pues nos fueron, como quien dice, echando para afuera. Ya del pueblo ya muy pocos quedamos. Y deja de ser un pueblo rústico, con un carácter campirano, para convertirse ya en una población más conformada, con otras actividades de trabajo. Ahora uno sube al medio de transporte y ya no conoce uno a ninguno. Ya todos ya, o sea, si uno va ahí y saluda a alguien, se le quedan viendo bien feo, como diciendo que ya no, ya hasta ni ganas dan de saludar, ¿no? Porque ya no era como antes que se saludaba a uno y todo. Ahora ya no, y eso ya no existe. El contraste que actualmente tiene sus alrededores, como es el complejo de corporativos llamado también Santa Fe, va a ser enorme. Y decir Santa Fe, la gente ubica más el centro comercial Santa Fe, los corporativos, que el mismo pueblo de Santa Fe. Después, aquí todo esto que está aquí en el centro comercial eran minas de arena. Después se convirtió en el tiradero de basura y después empezaron a venir para acá la Ibero y ya por el 87 fue cuando se fundó todo esto de por aquí. ¿Por qué la Universidad Iberoamericana se viene aquí a Santa Fe? Es porque el edificio original que teníamos en Cerro de las Torres, allá en Churubusco, con el terremoto de 1979, el edificio se colapsa y el presidente López Portillo le dona a la universidad estos terrenos. Cuando llegamos aquí a Santa Fe, pues no había nada más, éramos lo único que existía en toda esta zona. Evidentemente hubo cierta, pues vamos a decir, reacción o preocupación de muchos padres de familia que les preocupaba que sus hijos salieran a las 10 de la noche desde acá, cuando no había ni siquiera alumbrado público, ni pues toda una serie de circunstancias que hubieran sido las óptimas. En la aventura que entonces se juega y que la Ibero toma y dice, pues vamos para allá, tenía muchas razones de ser en relación al total de la ciudad. Había mucha gente que decía que por qué ahí, si ahí eran unas minas de arena, no tenía buena comunicación, los basureros eran una desgracia, nadie quería que los fueran a cerrar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que se decía es que la calle principal, que de hecho así se llama, es Prolongación Paseo de la Reforma, porque por ahí nunca iba a pasar la carretera a Toluca. Los hechos cambian. La presencia de la universidad aquí sirvió para que de algún modo Santa Fe se detonara todo este desarrollo, que el desarrollo se hizo y en realidad yo considero que lo que detonó el crecimiento de Santa Fe fue que después del terremoto del 85 hubo muchos corporativos y muchas oficinas que quisieron salirse del centro, de la zona rosa. Se pierde esta importancia del pueblo para otros, precisamente por la urbanización. Todas nuestras calles de Santa Fe eran de empedrado, todas. Cuando vinieron a meter el agua, todas las piedras se las llevaron, quién sabe. La gente que llega a Santa Fe
no tiene esa información, ese cariño que le permite apreciar el lugar donde vive. No hay un elemento de cohesión, de anclaje, y se va perdiendo. Se va extendiendo el pueblo, se van conformando colonias y queda, podríamos decir, en el olvido. Teníamos nuestros manantiales del agua y de eso que era del pueblo, a nosotros ya no nos llega el agua del manantial, que era de nuestra propiedad de aquí del pueblo. Ya no tenemos agua del manantial, el pueblo ya se está acabando. En lugar de traernos beneficios, nos perjudican grandemente. Como ya les decía, el entorno ecológico. Pero también la gente de Santa Fe no tiene un beneficio, porque los únicos empleos que hay en la zona comercial de Santa Fe para nosotros son de barrenderos, son de guardias de seguridad o si acaso de vendedores, en donde ya exigen una preparación ya de preparatoria. Si ustedes ven, aquí aunque es un pueblo muy antiguo y que fue muy importante en su tiempo, no contamos ni siquiera con una escuela de nivel medio superior o superior. Las escuelas que hay aquí en la zona son particulares, el TEC de Monterrey, la West Hill, la Universidad Iberoamericana. No tenemos el dinero suficiente para pagar un semestre en esas universidades. La universidad, desde que se cambió para acá, siempre ha tenido un proyecto social, no obviamente con la zona de los corporativos, sino con la zona de Santa Fe, tanto del pueblo de Santa Fe como la zona de toda la comunidad cercana al pueblo de Santa Fe. El proyecto de Casa Meneses es un proyecto que de forma estratégica ha reunido a grupos y a personas que ya llevaban tiempo trabajando en la zona, ¿no? Vecinos de Santa Fe, personas externas. Primero empecé por el graffiti, ¿no? Ya de graffiti ya aquí con un taller de Casa Meneses, pues nos enseñaban a expresarnos con el dibujo y no rayando las paredes así con cualquier cosita y haciendo letras, sino haciendo un dibujo que signifique algún tema o algo. El graffiti pues sí es otra cosa, se trata más de vandalismo, más de ilegal, más de, pues, ¿cómo se dirá? Quintas correctas. Ajá, sí, ¿no? Se podría decir. Pues la idea de la casa fue como dar un espacio a todos estos proyectos que ya se venían realizando, ¿no? Dar un espacio a todos los esfuerzos, y tener como condiciones mucho más óptimas para desarrollar algunos de los trabajos. Y aquí pues ya tenemos como un espacio en donde se pueden hacer esos proyectos, pero la idea también es sacar todos los proyectos y expulsarlos a la comunidad, que se puedan replicar en la comunidad. Después viene un gran cambio en los 90s, que es cuando se desarrolla el Santa Fe que conocemos ahora, donde se decide que la carretera de cuotas iba a pasar por lo que era la prolongación Paseo de la Reforma, y donde se decide desarrollar esa zona para albergar el futuro de la ciudad en términos de la globalización. El gran cambio es de que al venir la globalización y entrar los grandes corporativos ahí, tienen necesidad de muchos servicios. Fue una iniciativa del gobierno el crear esta zona de corporativos para quitarle un poco la presión que había sobre Polanco, y pues así fue como poco a poco se empezaron a venir todos los diferentes edificios y los corporativos y las zonas residenciales aquí a Santa Fe. Y al venir todo eso, viene la necesidad de la vivienda. No todo el mundo se quiere estar moviendo de ahí a la ciudad y de regreso diario. Y entonces hay un desarrollo muy grande desde el punto de vista habitacional. No piensan en el movimiento peatonal, piensan nada más en el movimiento de automóviles,
pero el haber unido plazas con plazas hubiera sido extraordinario. Podía uno moverse a través de una bicicleta o caminando por entre las plazas, comunicando sus pasos a desnivel. En fin, podía haber hecho algo con un poco más de visión al futuro. Después viene el gran centro comercial que permite, al hacer los túneles, ligar a la zona poniente vieja de la ciudad, vieja entre comillas, de Bosque de las Lomas y Las Lomas a esta zona sin pasar por la carretera, que es lo que se pasa por Tamarindos para llegar a Santa Fe. Se cerró el acceso a los manantiales, se cerró el acceso a la ermita. El camino no era fácil, no era el adecuado para acceder a esos lugares. Se fue perdiendo esa tradición de espacio para recreación de la comunidad. Aunado a este olvido por difundir y conocer Santa Fe. Santa Fe se volvió una comunidad urbana de características muy especiales, ¿no? Con un sentido que podríamos decir muy clasista, ¿no? Con un tipo de gente que prácticamente mucha de la gente que trabaja o que vive por esta zona de la ciudad, pues ni siquiera baja a la ciudad, ¿no? Hace su vida acá, pertenece a un nivel social pues bastante alto. Es una comunidad que sí a mucha gente le conflictúa, ¿no? Mucha gente que vive por el sur o mucha gente que vive en la Condesa, en otras zonas de la ciudad, lo siente como demasiado inhumano, demasiado agresivo, y ciertamente lo es, ¿no? Yo siempre he dicho que Santa Fe pues es un mal remedo de un suburbio americano. Santa Fe, ese es el futuro, ¿no? Hacer grandes edificios y que vivan todos en un edificio, y ese es el futuro de, pues se supone que de la humanidad, porque es el progreso, vivir todos en edificios de 400 apartamentos, ¿no? Entonces, si no nos defendemos, pues estos como contenedores de memoria que son los barrios, pues están desapareciendo, ¿no? Simplemente el venir sobre Vasco de Quiroga, pues hay una división, o sea, pasando la glorieta de Televisa es otro mundo para acá y es otro mundo para allá. Y la verdad es que las relaciones entre las personas no se dan, o sea, no sienten como esa vecindad con el Santa Fe corporativo, ¿no? Y justamente también el Santa Fe corporativo, pues no tiene una visión, o sea, no ven como qué es lo que está pasando de este lado. Es ahí justo, y es muy interesante ver cómo se van a dar estos contactos, ¿no? Cómo se va a dar esta conexión entre los dos Santa Fes. Pues hay un cierto divorcio entre lo que pasa aquí, la realidad de Santa Fe, con la realidad de Tepito, ¿no? De Xochimilco. Son zonas de la ciudad completamente diferentes, pero yo creo que la Ciudad de México pues es todo esto, ¿no? No podemos decir que esto no es México. Es un México diferente, pero pues es parte de la Ciudad de México, un México para una clase social, económica, en fin, de un nivel alto, pero pues es también parte de la realidad de la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que la Ciudad de México, al ser una urbe de 20 y tantos millones, tiene todo eso, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, ya no hay un centro urbano nada más de la ciudad o un centro histórico, sino los diferentes barrios de la ciudad tienen sus centros históricos. Y la realidad de aquí, por ejemplo, a lo que pasa en Cuautitlán Izcalli, pues es otra completamente diferente, ¿no? Pero cada una tiene pues un cierto carácter y tiene su personalidad. Los de la Ibero que vienen muchas veces aquí, nos quieren venir a preguntar o nos quieren venir a dar algo, y quién se los pide, ¿no? Como esa cuestión, sí, o sea, de ver al otro siempre separado, ¿no? Y también, y pues de allá es como la misma cuestión para acá, ¿no? De es peligroso, la gente de allá, o sea, como que ni siquiera
pues creo que es algo que pasa como en general en este país, pero la cuestión es que aquí están juntos, o sea, los separa una glorieta.